aquí. O sea que lo vamos a escuchar. Él está en Chaco, es el doctor Manuel Jiménez, es ex profesor titular de la Cátedra de Dermatología de la Universidad Nacional del Nordeste y es consultor del Centro Dermatológico Dr. Manuel Jiménez de Resistencia Chaco. Nos van a acompañar en la mesa. Yo voy a estar en la mesa como coordinador, pero como panelistas nos van a acompañar Hernán Dalmazo, que es bioquímico responsable del servicio asistencial de la Cátedra de Micología, docente y miembro del CEREMIC de la misma área, a quien conozco hace mucho tiempo. Va a estar Fernanda Ferrer, que es médica infectóloga, magíster en zoonosis, staff de la Dirección de Epidemiología Provincial, integrante de la Sociedad de Infectología de Rosario y de la Sociedad Argentina de Infectología. Y a medida que vayamos contando con las personas que van a disertar, vamos a ir presentándolas. Por ahora vamos a dejar la palabra al doctor Manuel Jiménez. El nombre de la mesa es Patología Fúngica con expresión en piel. Buen día, doctor. Cuando quiera puede comenzar. No lo escuchamos, ¿eh? Está muteado, me parece que tendría que sacarle el silencio. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, perfecto. Adelante. Ya no estoy muteado, ¿eh? No, ahora lo escuchamos bien, ¿eh? Ahora está bien, se escucha bien. Bueno, compartir pantalla entonces. ¿Ya están viendo mi pantalla? A ver. Ahí está, ahí estamos viendo la pantalla. ¿Sí? Sí, ahí está. Bueno, estoy manejando mal el control. No hay problema, tranquilo. Un segundo, por favor. Ahora comienzo, ¿sí? ¿Cómo no? Por supuesto, agradecer la invitación que me han hecho para esta participación. Para mí es muy importante integrar el grupo de trabajo con Rosario. Rosario es un lugar muy cercano a mis afectos. Mi padre terminó su formación o formó parte de su formación dermatológica, convivió 2 años en el Carrasco en el servicio del profesor Fernández, José María Fernández, y sus discípulos de la época, Mercado, Carboni, Compá, González del Cerro. Para nosotros era un gusto poder ir a Rosario con cierta frecuencia. Y en este momento, cuando me piden para que hable de la patología fúngica con expresión en piel, y fundamentalmente con el subtítulo de que la inspección clínica pilar de la sospecha, es como que me obligó a cambiar las charlas que tenía a este respecto para insistir más en la clínica, para que ustedes puedan ver, sobre todo en paracoccidioidomicosis, la gran variedad de presentación de formas clínicas que tenemos. Así que, para no perder tiempo, voy a seguir. Les decía, voy a hablar de paracoccidioidomicosis, histoplasmosis y cromomicosis. ¿Por qué? ¿Y por qué es lo que más vemos, sobre todo la paracoxi y la cromomicosis en este momento y en los últimos años? Es lo que más vemos. La histoplasmosis no es que no tengamos casos en el Chaco, pero son más captados a nivel hospitalario
y nuestro centro dermatológico no lo ve con frecuencia. En cuanto a la patogenia, yo creo que es muy importante mencionar esta correlación clínica, patológica, inmunológica y laboratorial, porque en varias enfermedades endémicas para nuestra región coinciden en similares características. El polo hiperérgico, como están viendo ustedes ahí, con lesiones cutáneas únicas o pocas, un granuloma inflamatorio bien delimitado, una serología positiva pero débil, un fenotipo TH1 predominante sobre el TH2, y en los casos que se pudieran hacer, las pruebas cutáneas son positivas. En cuanto al polo anérgico, es todo lo contrario, desde luego, lesiones múltiples, ya el granuloma inflamatorio está desorganizado, necrobiótico, la serología va a ser a títulos altos, la inmunidad celular está deprimida y la inmunidad humoral aumentada. Por lo tanto, las pruebas cutáneas generalmente son negativas. Y ahora les quiero mostrar un paralelismo entre entidades a las cuales nos dedicamos mucho y que desde el punto de vista inmunopatogénico tienen puntos en común: la lepra, la paracoccidiomicosis y la leishmaniasis. Tienen un espectro clínico similar, con antecedentes, desde luego, genéticos, inmunogenéticos, que están relacionados a la respuesta inmune. Desde luego que el fenotipo puede ser TH1 o TH2. Y acá ustedes ven el espectro. A la izquierda ven la lepra desde una forma indeterminada como forma de comienzo, dos formas polares, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide, y las interpolares como el dimorfo, los dimorfos. En la paracoccidioide también tenemos formas hiperérgicas, formas intermedias y formas anérgicas que en la clínica se demuestran claramente. Y la leishmaniasis también tiene una forma mucocutánea, la forma cutánea localizada y la forma diseminada. También van a haber formas intermedias. Pero entremos ya en la paracoccidiomicosis. El agente causal lo conocen bien. Las variantes genéticas son muy importantes, S1, PS2 y PS3, y la especie LUTSI, que es otra forma de patogénica de la enfermedad. Esta clasificación que ustedes tienen ahí, fundamentalmente fue la consensuada están saliendo. Ahí está. Es una forma consensuada en la reunión de Medellín en el año 93 y que define una forma de infección, de enfermedad aguda y crónica. También la forma aguda es la forma linfoganglionar, la forma crónica diferenciada según sea unifocal o multifocal, una forma secuelar, y la paracoccidiomicosis en los inmunodeprimidos, que si bien tienen ciertas particularidades, no adquiere la importancia clínica que tiene, por ejemplo, la histoplasmosis. El diagnóstico, ustedes saben bien, se lo hace con la clínica, la radiología, que tiene ese característico infiltrado parailiar, pero que también puede ser micronodulillar y muy extenso, como ven en la otra imagen de la derecha, y en algunos casos cavitaria simulando una tuberculosis. En laboratorio usamos el directo, el cultivo
en medios enriquecidos, y la inmunodifusión, nosotros fundamentalmente en gel de agar, mucho más que la fijación de complemento. La histopatología es una histopatología que va a depender, como lo decíamos hoy, del perfil inmunológico, desde una forma granulomatosa con una hiperplasia pseudoepiteliomatosa bien delimitada, como es esta imagen, hasta, como decíamos hoy, un granuloma desarmado necrobiótico en las formas que están más inmunodeprimidas. Y en cuanto a la observación de las levaduras, es característico ver esa imagen de rueda de timón o de Mickey Mouse. Ahora sí, vayamos a la inspección clínica. Hay que tener en cuenta que las características mucosas en la paracoccidioidomicosis son muy importantes. Creo que todos hemos aprendido de comienzo la estomatitis moriforme que se ve en las lesiones de la paracoxi. Fundamentalmente se pueden ver en esta imagen, por ejemplo, en la queilitis, pero también en las lesiones en paladar. Son imágenes en frambuesa, tachonadas quizás con microabscesos o micropústulas, y esa es la estomatitis moriforme. En cuanto a las paradentosis, la pérdida de pieza dentaria, son manifestaciones muy importantes. Nuestros pacientes en general tienen pérdida de pieza dentaria. Nos ha pasado que odontólogos que no estaban al tanto de la enfermedad porque había una inestabilidad de esas piezas dentarias, se las extraían, lo cual no es una conducta adecuada. Esa paradentosis genera esa debilidad de la inserción de las piezas dentarias, pero con el tratamiento se mejora la paradentosis y se puede recuperar, es decir, pueden evitarse la pérdida de las piezas dentarias. Pero estas son imágenes muy características de los dientes y de la mucosa de los enfermos con paracoxis. Y en cuanto a la lengua, van a ver una característica lengua mordida, que es lo que está mostrando las imágenes que yo le estoy compartiendo en este momento. Esto, con la estomatitis moriforme, constituye, creo que, el ABC mucoso de la paracoccidioidomicosis. Por supuesto que el paciente tiene odinofagia, cialorrea y dolor. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, se presentan únicas o múltiples, eso también lo comentamos, que tiene que ver con el perfil inmunológico. ¿De qué manera, con qué manifestaciones clínicas? Pápulas, placas, lesiones moluscoides, vegetaciones, ulceraciones. Es realmente muy polimorfa la expresión. Yo voy a tratar en todas las charlas de mostrarle la mayor cantidad de formas clínicas que tenemos la oportunidad de ver. Por ejemplo, la importancia de la adenomegalia. Desde luego que nuestros pacientes, en la búsqueda regional, vamos a encontrar ganglios inflamados, en algunos casos localizados y en otros generalizados. Otro elemento que también, por supuesto, va a tener mucho que ver con el perfil inmunológico de nuestros enfermos. La imagen que ustedes ven a la derecha era un paciente inmunodeprimido con lesiones ganglionares absolutamente diseminadas, y eso generó que
este paciente lo he visto, fíjense ustedes, años antes de recibirme. Yo ya estaba estudiando en Buenos Aires, pero este es un paciente que lo vio mi padre acá en el Chaco. Se le hizo anfotericina como tratamiento, pero no respondió. Y yo creo que y fíjense, es del año 76. Y yo creo que nunca más he visto fallecer un enfermo con paracoccidioidomicosis. Acá les presento otra vez un sinnúmero de formas de presentación. Van a ver unas lesiones papulocostrosas, estas lesiones podálicas, acrales, que en este paciente además coexistía con una vasculopatía periférica y por lo tanto era todavía más llamativa. La imagen que tienen abajo a la izquierda, una lesión chancroide que simula una sífilis, una lesión de paladar que varios diagnósticos diferenciales podrían hacer, incluso hasta el de una tuberculosis. El del paciente que tienen a la derecha es un inmunodeprimido. Estas micosis profundas y la leishmaniasis también provocan lesiones realmente muy atípicas en los inmunodeprimidos. Otras formas clínicas, esta inflamación peribucal, la microstomía que está ahí abajo a la derecha como secuela. Y además quiero hacer una salvedad con la paciente femenina que tienen arriba a la derecha, porque ustedes saben que esta enfermedad predomina claramente en los hombres porque las mujeres se defienden por una cuestión hormonal. Pero cuando ya están menopáusicas, las mujeres también se pueden infectar. Esta paciente que tenía tantas lesiones en mentón, en cuero cabelludo, era muy diseminado. La verdad que nuestro primer diagnóstico, cuando la vimos en consultorio, había sido que esto podía tratarse de un pénfigo. La verdad que fue nuestro primer diagnóstico y luego, por supuesto, con los estudios demostraron que no era así, sino que era una paracoccidioidomicosis. No fue un diagnóstico nuestro de primera vez. Y acá tienen más variedades todavía, pero más infrecuentes de la paracoccidioide, lesiones nodulares, como ven en las manos, otra vez una lesión acral que tenía un componente paratraumático, cara externa del quinto dedo, las lesiones perianales que nosotros veíamos bastante y que discutíamos seriamente, incluso en oportunidades de conversaciones con el profesor Negroni, si en realidad esto es por la higiene. Los pacientes que estaban trabajador rural en el campo, después de defecar, se limpiaban con pasto. El pasto en realidad estaba contaminado con las levaduras del hongo y hacía estas lesiones perianales. No es el único paciente, tenemos otros de casos similares. Y esta patología de la uña, de la mano, una cuestión muy curiosa porque tenía como un sacabocado, como si le hubieran hecho un punch, ahí encontramos también paracoccidioide. Un relato de la histoplasmosis. Como primera medida, decirles que tenemos menos experiencia actualmente con pacientes de histoplasma. Le comentaba que esto no nos llegan en gran cantidad al dermatológico. Ustedes saben que generalmente el compromiso cutáneo mucoso es a partir de una diseminación hemática de un foco pulmonar, cosa que puede suceder también, por supuesto, como sucede en la paracoccidioidomicosis, y la forma de histoplasmosis cutánea primaria que tenemos muy pocos casos es aquella que aparece con una adenopatía satélite simulando una tuberculosis
y que no detectamos en realidad la presencia radiológica de un compromiso previo pulmonar. Este era el paciente que habíamos detectado y que lo clasificamos como una forma cutánea primaria. La clasificación, esta es una vieja clasificación de histoplasmosis, poco modificada. Solamente se ha ido agregando después, y también ya estamos hablando de 40 años, un poco menos tal vez, el compromiso en la histoplasmosis del SIDA, y ahí aparecen lesiones, algunas diferenciadas, digamos. Acá también van a tener lesiones mucosas, en muchos casos, créanme que clínicamente se pueden confundir con una paracoccidiomicosis. Por ejemplo, la queilitis que están viendo ahí con paradentosis, también podrían decir que es una paracoccidiomicosis. Sin embargo, si miran con detenimiento esa queilitis, no tiene una lesión moriforme, sino más bien una queilitis ulcerativa o erosiva. El compromiso de paradentalio, eso sí es muy parecido. Bueno, acá tienen otras variedades de lesiones mucosas que comprometen desde luego también la mucosa oral, las encías, la lengua y las formas cutáneas. Acá se pueden ver lesiones papulosas, papulocostrosas, ulceraciones, en algunos casos hasta disidróticas, como ven ahí en las manos, y las características lesiones moluscoides, que son más frecuentes de las que se ven en paracoccidioides. Les llamo la atención con la imagen de arriba a la derecha, porque esas lesiones podrán recordar quienes han visto, no es tan frecuente, la sifilides. Las sifilides elegantes se llamaban antiguamente a esas lesiones de surco nasogeniano. Estoy realmente diciéndoles algo que se veía en los viejos libros de dermatología, hoy tal vez ha adquirido menos trascendencia, pero yo pertenezco a una generación en la cual todavía hacíamos un culto a la semiología y a los autores franceses sobre todo, ¿no? El diagnóstico muy parecido a la paracoxi, el directo, el cultivo, la inmunodifusión en gel de agar. Y en cuanto a las levaduras del histoplasma, que van a estar dentro, son intracelulares, y además una reacción granulomatosa, son de mucho menor tamaño de lo que se ve la paracoccidiomicosis. Esta es una presentación rara. Nosotros tuvimos un solo paciente, ya lo hemos presentado en distintas reuniones, un paciente que además de lesiones cutáneo-mucosas tenía artritis supurativa, que en el estudio de esa supuración nos permitía ver histoplasma. Esta es una forma diseminada, no pudimos comprobar en aquella época, este es un paciente que lo hemos visto hace más de 30 años, no hemos podido, en aquella época no pudimos comprobar que fuera un inmunodeprimido, no era un SIDA. Sin embargo, no es frecuente ver estas artritis supurativas. Conceptos de tratamiento, pero muy corto. Ustedes saben que la droga de elección de los azólicos es el itraconazol, y en la medida de que esto no sea suficiente, la anfotericina B y sobre todo, por mejor tolerancia, la anfotericina liposomal.
Y también sabrán que en algunos países, por ejemplo el Brasil, utilizan como tratamiento profiláctico post curación clínica o incluso intra tratamiento la sulfonamida, la trimetoprima sulfa, que lo mantienen 1 año o incluso 2 años. Nosotros eso no hacemos. Y en cuanto a la terbinafina, no hemos utilizado un paracoxi. Desde luego, el itraconazol, de acuerdo a la bibliografía, van a ver esquemas diversos. Nosotros comenzamos con 200. Muy pocas veces hemos utilizado 400 miligramos, sobre todo porque saben que a veces con esa dosis la tolerancia al itraconazol no es muy buena. En cuanto al tiempo, uno no trata enfermedad sino enfermos, por lo tanto la variabilidad clínica y la respuesta clínica es muy importante. Si esta dosis la vamos a mantener 3 meses y luego vamos a descender otros 3 meses con un promedio de 6 meses de tratamiento, pero yo no quiero que piensen que hay algo rígido. Uno lo maneja mucho de acuerdo a la forma clínica, al perfil inmunológico del enfermo, a los controles que podamos hacer. Pero yo quiero hacer mucho hincapié. Ustedes conocen los criterios de curación, clínica, micológica, radiológica y serológica. Desde luego, uno aspira a la negativización, que no siempre es posible. Hay que también estar preparado para que la serología no negativice, sino que tengamos una meseta a títulos bajos y así todo nuestro paciente está curado clínicamente. Pero lo más importante, creo, es transmitirle el valor de la vigilancia epidemiológica. Nosotros, yo mi tesis doctoral la hice sobre paracoxi, pero no era que quería decirles eso, sino que a posteriori hicimos un estudio de los 120 casos que habíamos presentado en esa tesis, de cuántos teníamos en control. Y estábamos con menos del 75% de pacientes controlados. Es decir, nuestra vigilancia epidemiológica dejaba mucho que desear. A partir de ahí empezamos a implementar sistemas a través de los agentes sanitarios, telefónicos, de los centros de salud periféricos, del interior, etcétera, para mejorar esa vigilancia. Y cuando pudimos captar casi el 70-80% de los pacientes que teníamos perdidos, teníamos casi un 30% con lesiones activas nuevamente. A lo que quiero llegar es que es muy importante mantener la vigilancia epidemiológica. El paciente no lo podemos dar de un alta definitiva cuando cure sus lesiones. Hay que intentar por todos los medios de seguir controlándolo. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra charla. No lo están viendo. Compartir pantalla. ¿Están viendo ahora la cromomicosis? Sí. Bueno, entonces comienzo. Ahora voy a hablar de cromomicosis. Ustedes saben que esta es una micosis causada por hongos dermatiáceos. Manuel, en nuestra región el que predomina es el Fonsecae piedrosoia y otros, Fialofora verrucosa y el Cadopron carrioni, pero nosotros tenemos una amplia proporción de Fonsecae piedrosoia. Ustedes saben que esto se puede dar
desde luego en climas tropicales, pero con zonas de suelo seco. A diferencia de la paracoccidioide, que en general son de suelo húmedo. Manuel, ¿me escuchás ahí? ¿Podés, Seguimos ¿me escuchás? ahí Para que lo pongas en pantalla completa, si podés, por favor. a pantalla completa. Abajo la copita, a la derecha, abajo. Ahí, exacto. Acá, Eso, ahora sí, gracias. ¿ya está? Sí, perfecto, quedó bárbaro. Bien, las formas clínicas entonces, la forma nodular, tumoral, verrucosa, vegetante, elefantiásica, psoriasiforme o en placa, cicatrizal y mixta, por supuesto. Les recuerdo que no hay transmisión interhumana y que uno de los ejemplos clásicos es cuando los cican las espinas, por ejemplo, de un cacto. Acá tienen más lesiones verrucosas. Después de varias semanas de inoculado, generalmente comienza como una placa eritematosa y en algunos casos hasta erosiva. Luego se va desecando y forma la forma verrucosa clásica. En la imagen superior ven la placa erosiva, esa es una localización muy poco frecuente. Ustedes ya creo que en las próximas placas van a ver que predomina claramente el miembro inferior, pero también puede aparecer en el hombro y nosotros tenemos también muchos casos en miembro superior. Predomina en hombres, la progresión es lenta, ahí está lo que les decía, el predominio en miembro inferior, 80%. En realidad no es nuestra experiencia. Nosotros tenemos un porcentaje más alto de distribución en miembro superior, pero esto es lo que lo establece bibliográficamente. Y una de las cosas características es ver el punto negro, que es una eliminación transepidérmica, transepitelial de estos cromomicetos. El diagnóstico lo hacemos con un directo, donde van a ver los hongos, los cuerpos de Medlar, en el cultivo de Saburó o el micocel. La serología no se utiliza, nosotros no la utilizamos, y en la histopatología vamos a ver claramente estos cromomicetos tabicados, aislados o agrupados. También acá pueden ver estas imágenes y esta dermatoscopía que me cedieron los residentes del dermatológico. La verdad que yo no tengo mucha experiencia en dermatoscopía en cromomicosis, pero este es un paciente que, si bien lo hemos visto, ellos tomaron la imagen de la dermatoscopía. Nuevamente una histopato. Nuevamente lo que ya mencioné, la forma clínica, el agente causal más frecuente, la importancia del traumatismo, y vamos a hablar un poco, bueno, estos son los diagnósticos diferenciales. Para no extenderme tanto, no puse fotos de cada uno de ellos, pero acá pueden ver varios diagnósticos diferenciales. Y lo que sí quería mostrarles es un poco nuestra experiencia clínica. Fíjense, acá ven cuero cabelludo, que no es frecuente, dorso de mano en lesiones verrucosas, esta de antebrazo que cuando me llega a la consulta venía con diagnóstico de eczema que no respondía a corticoides, y la verdad que estábamos viendo mucha cromomicosis, por lo tanto, cuando le hicimos la biopsia
como primer diagnóstico pusimos en ese momento cromomicosis, pero porque estábamos muy duchos ya en ver estos enfermos. Fíjense esta lesión de dorso de dedo, de aspecto, si quieren, de un epidermoide, incluso de un queratocantoma, crateriforme, etcétera. Pero bueno, son formas de cromomicosis. Yo quisiera detenerme en el tema de del tratamiento, porque cuando se puede hay que combinar todos aquellos tratamientos a nuestro alcance. Nosotros hemos hecho cirugía, itraconazol, terbinafina, y a todos les hemos agregado otro viejazo, porque eso sí es un viejazo y que muchos lo olvidan, la termoterapia. Es un complemento terapéutico realmente muy importante. Aplicar calor por encima de temperatura corporal, alrededor de 38 a 40 grados. Por supuesto que también se puede hacer criocirugía. Nosotros tenemos más experiencia en cirugía, termoterapia y combinado los antifúngicos. ¿Cuándo interrumpir? Esto es bastante obvio. Ante la mejoría clínica, incluso se puede hacer una histopatología de control, y los cultivos en general no los hacemos más porque ni tenemos material como para hacer. Simplemente mencionar la combinación que se puede hacer en pacientes refractarios al itraconazol, hacer itra y luego combinar también con terbinafina. Ahí ven dosis muy altas, desde luego, como pueden ver. Yo he combinado, sí. Imiquimod no tengo experiencia, pero bibliográficamente esto está publicado, por lo tanto quería mencionárselo. Fíjense, este es un caso nuestro. Primero fue operado, había quedado una cicatriz eritematosa, atrófica, pero al poco tiempo empezó a aparecer nuevamente la lesión verrucosa, y en la de abajo a la derecha tienen una recaída que es idéntica a la lesión pretratamiento. Es decir, la recaída es algo que hay que tener en cuenta en la cromomicosis, por lo menos. Es por eso que les insisto tanto en el tratamiento combinado. Tratamiento entonces en esta paciente, por la forma clínica, desde luego no hicimos cirugía. Acá se hizo itraconazol, 200 miligramos, más termoterapia. Honestamente, esta es una respuesta a los 15 días. No me parece que esto sea la norma. No es que van a ser 15 días de tratamiento. Solo les quería mostrar un caso que, así como les mostré las recaídas, también les quería mostrar que algunas veces pueden mejorar rápidamente. Y bueno, con esto termino los 3 temas que quería mencionarles. Yo creo que son las 10 menos 3 minutos. Hemos tratado de cumplir en lo posible el tiempo y yo les había mandado un tercer Power con casos clínicos, pero me parece que como ustedes también van a hacer presentación de casos clínicos, no les quiero distraer más tiempo. Así que quedo para las preguntas que quieran hacer. Muy bien, doctor, muy amable, muchas gracias. Muy interesante todo lo que mostró, las imágenes que, yo particularmente había muchas cosas que no vi nunca,
por lo heterogéneo de lo que mostró. Así que le agradecemos mucho y vamos a hacer las preguntas, de paso aclaro, al final de la exposición de todos los participantes y las participantes para que sea más ordenado. Y la gente que esté en el Zoom, también le vamos a pedir que ordenadamente, si quiere preguntar, levante la mano en el Zoom y le iremos dando lugar. ¿De acuerdo? Vamos a seguir entonces ahora con esta mesa, con la presentación, como decía el doctor Jiménez, con la presentación de casos clínicos. Quienes van a estar disertando es la doctora Ana Molteni, que es profesora titular de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, es directora de la carrera de posgrado de especialización en dermatología de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Ciencias Médicas, es una amiga de la casa y también, al igual que Gustavo Pichirilli, que es médico dermatólogo, que es profesor adjunto de la Cátedra de Dermatología de la Facultad de Ciencias Médicas y trabaja en el Departamento de Psoriasis del Hospital Provincial del Centenario. Así que en primer lugar le cedemos la palabra a Ana. Bueno, muchas gracias, Damián. Un placer estar acá, reunidos con todos ustedes y, bueno, de alguna manera virtualmente con todo el auditorio que nos está escuchando. A mí me pareció importante en esta charla hablar en los casos clínicos, nuestras experiencias a través de 2 de los casos que vimos en nuestro hospital. La dermatología es una especialidad compleja en cuanto a que todo se parece, todo es parecido, todo es similar, pero en realidad nosotros en dermatología hablamos a través de un lenguaje que son las lesiones elementales, es nuestro abecedario dermatológico y nos permite, a través de esos pequeños elementos que constituyen las lesiones elementales, llegar a un diagnóstico presuntivo. Entonces, les voy a presentar el primer caso clínico, voy a tratar de ser lo más semiológica posible para que ustedes comprendan. Se trata de un paciente de 57 años de edad, cuya ocupación es ser panadero, que llega a nuestro hospital en un consultorio que nosotros denominamos de demanda espontánea, que hacemos como una especie de guardia dermatológica, y donde en ese momento recibíamos un montón de pacientes en forma espontánea con patología cutánea. Este paciente no tenía ningún antecedente patológico de jerarquía, no impresionaba enfermo, y negaba la aplicación o consumo de medicación tópica o consumo de medicamentos. Y el motivo de consulta a nuestro consultorio fue la presencia de lesiones generalizadas, eran eritematosas, redondeadas y predominaban en tronco y miembros, y además asintomáticas. ¿Me lo pasás vos? Bien. No, la anterior. Bueno, como pueden ver, el paciente tenía estas lesiones arciformes, circulares, que describían como arcos de círculos que se fusionaban con un gran predominio central, pero que fíjense en la espalda tenían las mismas características. Estas lesiones eran eritematosas en el centro y tenían un borde marcado. En otras áreas del brazo tenía una lesión que era totalmente diferente, porque era una placa eritematoviolacea con un centro más deprimido, pero siempre tenían un borde neto. En el muslo presentaba lesiones similares, pero que parecían menos infiltradas, eran eritemato escamosas y esas escamas eran muy superficiales, siempre de límites bien netos. En la pierna, en la zona de la pantorrilla, presentaba una lesión un poco más característica de la patología que vamos a describir, que es una lesión eritemato escamosa con un borde activo periférico escamoso. Este paciente nos impresionó, si bien clínicamente no parecía enfermo, tenía un aspecto como de una lipodistrofia, tenía un aumento de la población pilosa a nivel de las cejas, tenía unos lóbulos de las orejas prominentes, lo cual a nosotros nos planteó un par de diagnósticos diferenciales.
siguiendo en el examen físico, nos llamó la atención que tenía un intertrigo inguinal. También era eritematoso, no tenía un aclaramiento central, pero el borde era bien definido. Pero sí nos llamó la atención que en las palmas de las manos tenías unas lesiones como descamativas, que nosotros nos hizo pensar en una de las patologías que ahora vamos a describir, y si lo miramos con mayor aproximación, se ve bien ese collarete que nosotros llamamos collarete de Viet. Ahora les voy a explicar un poco más. Entonces, como planteos diagnósticos presuntivos ante esta semiología, obviamente una de las cosas que no podemos dejar de pensar es en la sífilis, es decir, la LUES. Y dentro de la clasificación de sífilis vamos a hablar de sífilis secundaria. Me vas a tener que corregir un poquito eso si querés que se vea, no sé si se ve la imagen. Bien, decimos que la sífilis es una gran simuladora porque parece muchas patologías y que nos hace pensar y que si no la sospechamos no la vamos a diagnosticar nunca. Sabemos que la sífilis secundaria se diagnostica por un test serológico de BDRL y bueno, obviamente en la sífilis secundaria, que es gran profusión de lesiones y muchas de ellas son altamente treponémicas, también podemos hacer métodos directos. Más allá de eso, ¿qué nos hace pensar en una sífilis? En la extensión, en la evolución, el paciente refería unos 8 meses de evolución, las lesiones de las palmas, que son las famosas sifilides papulosas, que producen ese collarete de escamación periférica o collarete de Viet, el compromiso, la ausencia de lesiones sintomáticas, el paciente refería, ustedes digan, bueno, estamos hablando de dermatofisias, perfecto. No tenía prurito, nos llamó mucho la atención. Por eso justamente cuando no hay prurito en lesiones de tantas características y tanto polimorfismo nos hace pensar en que podría ser una sífilis. No había poliadenopatía, sabemos que la sífilis secundaria se acompaña de poliadenopatías y además no presentaba ninguna lesión mucosa, ni en boca ni en genitales. Nuestra segunda enfermedad de Hansen, la lepra, otra gran simuladora. Sabemos que es una zona endémica la nuestra y no podemos dejar de pensarla. Ustedes saben, como habló el doctor Jiménez recién, hay un espectro que tiene que ver con la parte inmunológica del huésped y dentro de las variables de la lepra podemos pensar que podría ser una lepra borderline o lepra dimorfa. ¿Qué característica tiene a favor? Es que ambas producen lesiones circulares o arciformes, pero a diferencia de las dermatofisias, la lepra dimórfica o borderline tiene un borde periférico o externo más difuso y un borde interno más notorio. También se llaman en recorte de hostia. Pero el paciente también le tomamos sensibilidad, ustedes saben que siempre hay una alteración de la sensibilidad cutánea y no había disestesia. Linfoma, ¿por qué no? Por esas lesiones infiltradas, eritematoviolacia, dentro del linfoma podríamos pensar en la variante del linfoma cutáneo tipo T, y ustedes saben que dentro de ellos tenemos una carrera, digamos una trayectoria, que el paciente empieza con cuadros eczematosos o similexemas y que terminan haciendo lo que nosotros conocemos el cuadro de micosis fungoide. Las lesiones estas no autoinvolucionaban y tampoco mejoraban ni con corticoides tópicos ni con la exposición al sol. Y por último, el tema que nos reúne hoy aquí, que es la dermatofisia, o en este caso una micosis superficial, que ustedes saben que las dermatofisias, las dermatomicosis son producidas por dermatofitos y que estos dermatofitos toman el nombre semiológico, depende del área que estén comprometida. Así que esto sería una dermatofisia corporal o una tinea corporis, o en el lenguaje anglosajón, tinea corporis. ¿Qué característica tiene? Perdón, no, se me fue pasando. ¿Qué característica tiene? Es que todas las dermatofisias tienen un borde activo de crecimiento excéntrico, eritemato vesículo costroso, con un símil aclaramiento central, que parece como una escama, como una zona más sucia. Este paciente no tenía nada de todo esto, por eso justamente y tenía tanto polimorfismo que nos obligó a pensar en todos estos diagnósticos diferenciales. Y además no tenía prurito, cosa rara o tema raro que no tenga sintomatología. ¿Seguimos?
¿Cuáles son los estudios que hemos solicitado? Obviamente, hasta este perfil de paciente con un aspecto, si bien no parecía enfermo, pero tenía una lipodistrofia, tenía este aspecto semiológico, estas características, obviamente hicimos un laboratorio completo con todas las serologías, pensando obviamente en una inmunodepresión, en un paciente HIV, no tenía ninguna, digamos, evidencia de estas características. Se pidió un examen micológico directo y cultivo, obviamente ustedes saben que es el diagnóstico del gold estándar para hacer una micosis superficial, el diagnóstico micológico que también resultó negativo, y terminamos también simultáneamente con un estudio histopatológico. En el estudio histopatológico, sigamos, se observa, que es lo que nos lleva al diagnóstico, que en la epidermis, sobre la capa córnea, había estos elementos filamentosos. Con estos elementos filamentosos, ustedes saben que no hay otro elemento que sea una micosis, y es una micosis superficial. Seguimos. Acá se ve un poquito fuera de foco, pero de todas maneras se ven los elementos filamentosos con detritos celulares en la superficie epidérmica, ¿sí? Y por supuesto, el diagnóstico fue una dermatofisia, una micosis superficial, una tinea corporis. Le dimos medidas generales, no encontramos ninguna vinculación patológica en el paciente, salvo su oficio de panadero. Le dimos terbinafina 250 miligramos durante 4 semanas, a veces la extendemos hasta 40 días, con excelente respuesta. Como ustedes ven, el paciente totalmente limpio de lesiones. ¿Por qué es importante discutir este tema? En primer lugar, porque la tinea corporis es la variante más frecuente de las dermatofitosis. Son hongos queratinofílicos, es decir, aman la queratina, por eso se ven en capa córnea. Hay distintos géneros, Trichophytum, Epidermophytum y Microsporum, pero técnicas más avanzadas en diagnóstico molecular nos permitieron incorporar nuevos géneros como la ananinsia, Lophophthum y la Arthroderma. Se sabe que el Trichophytum rubrum es el agente etiológico más frecuentemente asociado a las tiñas corporis, seguido por el Trichophytum tonsurans y el Microsporum canis. Y como factores predisponentes sabemos que todos los estados de inmunodepresión favorecería una tiña diseminada, una tiña corporis diseminada. En este paciente no encontramos ningún elemento salvo la humedad por su oficio de panadero, el uso de ropa ajustada, pero nos queda la duda si existiría una disminución de beta-defensina que puedan tener que ver con esta predisposición a una variante tan extensa. Sabemos que pueden simular múltiples dermatosis, como yo se las mostré en la semiología, entre ellas la pitiriasis rosada de Gibert, lupus eritematoso cutáneo, crónico subagudo, eritema multiforme, todas las variantes de eczema, eczema numular porque parecen moneditas, psoriasis granulomanular, farmacodermia y los eritemas figurados como el migrans, el anular centrífugo, el discrómico pertans o el giratum reprens. Siendo una dermatofisia tan extensa y estando en la capa córnea, que lo vimos en la histopatología, ¿por qué el micológico nos dio negativo? Bueno, esto es una cosa importante a tener en cuenta, porque a veces falla la toma de muestra. Y en esto es muy importante la preparación del paciente, que no haya aplicado ninguna sustancia tópica para que esto no modifique, digamos, la toma de la muestra. Y obviamente en dermatología tenemos nuestro tercer ojo, como siempre le digo, que es el dermatoscopio, y en la dermatoscopía podemos ver ese borde activo periférico que se para con la piel sana, con estas escamas y estos puntos rojos que son característicos en las dermatofisias superficiales. Pasamos al segundo caso clínico. Este es un paciente de 20 años, a ver si pasa. Ahí está, de 20 años, como antecedentes patológicos de importancia, es un paciente asmático que ha hecho toda la curva que nosotros llamamos la marcha atópica, un paciente atópico, porque presentaba rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica y asma bronquial, para lo cual fue tratado con corticoides.
Estos corticoides generaron una insuficiencia suprarrenal, que en tratamiento está con el servicio de endocrinología para reposición de su función adrenal con hidrocortisona. Es un paciente obeso con un índice de masa corporal de 29.6. Se acompaña de un cuadro de síndrome metabólico con un déficit de vitamina D, por lo cual está haciendo su reposición. Es un paciente que en la adolescencia empezó con un hipotiroidismo y también está en tratamiento por su hipotiroidismo. Como medicamentos tomaba corticoides, en este caso hidrocortisona, pero tomó muchos corticoides por su cuadro de atopía, levotiroxina y metformina. Simultáneamente participa otra disciplina que es el área de salud mental. El paciente tenía alteraciones de la conducta y psiquiatría le estaba indicando risperidona 2.5 miligramos. ¿Y qué pasó en dermatología? El motivo de consulta por el cual se presenta son estas lesiones en región preesternal. ¿Qué es lo que visualizamos? Son lesiones con borde eritematoso, pigmentado en el centro, también de forma arciforme en la región preesternal e interescapular. Ya en esta imagen general o panorámica podemos visualizar que el paciente tiene un terreno seborreico porque tiene lesiones de acné. A mayor aproximación se ven bien estos arcos del círculo que parecen imbrincándose unos con otros en la región preesternal. Además, en el examen físico veíamos estas lesiones en cuero cabelludo, pabellón auricular, que se ven en ambos lados. Estas lesiones, estas escamas eran escamas untuosas, grasosas o escamocostras. Seguimos. Que también predominaban en la región interciliar y retroauricular. En el lado derecho se veía que además del intertrigo retroauricular, tenía como arcos de círculos dibujados, como figurando una lesión figurada o arciforme. Por su cuadro metabólico tenía otro marcador cutáneo de síndrome metabólico, que es la acantosis nigricans, que se veía en el cuello, en las axilas, y además acá tenemos otros elementos que acompañaban el cuadro clínico del paciente, como son las estrías, como consecuencia de su cuadro metabólico y su insuficiencia adrenal y el uso crónico de corticoides sistémicos, y esta queratosis pilar o hipercornificación folicular, que forma parte de los criterios menores de los cuadros de atopía. Seguimos. No hicimos muchos estudios porque el paciente tenía una historia clínica completa y estaba manejado en forma interdisciplinaria, pero sí solicitamos un examen micológico directo y cultivo de piel de la región preesternal. El resultado, ustedes saben que el examen micológico para malacesia se hace a través del examen directo, que el cultivo es difícil de obtener, que muchas veces hacemos medios de saburó, con agregado de aceite de oliva de alguna manera para darle el sustrato oleoso que necesita el hongo para desarrollarse, y bueno, el microorganismo aislado fue una malacesia. Por lo tanto, llegamos al diagnóstico de una tiña versicolor o pitiriasis versicolor. ¿Por qué pitiriasis? Porque produce una escama que parece pitiriasiforme, farinácea, decimos nosotros, que parece como harina, que se desprende fácilmente, y versicolor porque puede adoptar varios colores, marrones, rosados o hipocromía, es decir, más claro que la piel normal. Seguimos. La tiña versicolor, ustedes saben que está producido por la malacesia. Anteriormente hablábamos del término Pityrosporum, hoy se llama, el género es malacesia. Son levaduras lipofílicas que forman parte de nuestro micoma, es decir, en nuestro microbioma dentro del folículo pilosebáceo. Estas levaduras, en condiciones habituales, en este caso creemos que tiene que ver con su estado de seborrea, por eso tenía acné el paciente también, el uso de corticoides, digamos, en forma crónica, le generó el ambiente para que se exprese a nivel del extracto córneo. Seguimos. Este potencial de patogenicidad de un agente que forma parte de nuestro microbioma puede dar distintos dermatosis, como son la dermatitis seborreica que el paciente tenía, la pitiriasis versicolor que el paciente también tenía, pero no olvidemos que también existe la foliculitis por malacesia. ¿Qué tratamiento hicimos?
En primer lugar, lo que nosotros siempre hablamos es de restablecer, hacer una rebiosis, recuperar nuestro microbioma y usamos como restaurador de barrera cutánea dermolimpiadores o Sindet para equilibrar el pH de la piel a su pH normal, que es entre 4,5 y 5,5. Podemos usar inhibidores tópicos de la calcineurina, sobre todo en la dermatitis seborreica, como puede ser la zona interciliar o surcos nasogenianos. Ustedes saben que la dermatitis seborreica es una enfermedad crónica y recidivante, en donde la malacesia participa como parte de la expresión semiológica y no usamos nunca corticoides porque si bien está dentro de las eritematoescamosas, el uso de corticoides en una patología crónica y recidivante hace que el paciente se haga adicto o abuse de este tipo de tratamientos con los efectos colaterales que eso implica. Se pueden usar algunos antifúngicos tópicos, usamos en general cuando es corporal shampoo con ketoconazol o ciclopirox o sulfuro de selenio, en un momento se usó también, que de alguna manera lo que hace es restituir o poner en calma y volver a su forma levaduriforme y a compensar o a armonizar la homeostasis de ese microbioma. La terbinafina en crema sirve, la terbinafina oral para la malacesia no es muy útil, aunque algunos la usan igualmente. Y como alternativa terapéutica me pareció súper interesante comentar en una patología crónica y recidivante como la pitiriasis versicolor, utilizar una dilución mitad y mitad entre agua y propilenglicol y hacerlo eventualmente de manera tal que esta malacesia no se active y no produzca la pitiriasis versicolor. Obviamente, cuando hay una extensión de la enfermedad tan importante, tenemos que hacer uso de, además de lo tópico, algo sistémico. Se puede usar itraconazol, hay distintos esquemas o posología de usar itraconazol, puede ser 100 miligramos diarios durante 10 días, pero también tenemos distintos esquemas como 100 miligramos 2 veces por día durante 5 días y después para evitar las recidivas, además de estas medidas, podemos utilizar el uso de itraconazol una vez al mes, con una de 100 miligramos en el almuerzo y otra en la cena, una vez al mes, 4 o 5 meses en la época de mayor calor, que es donde se activaría este proceso. Muchas gracias y les dejo mi mail por si tienen alguna consulta que hacerme y bueno, doy paso a mi compañero. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Mi idea es presentar un caso que la verdad que ya hace un tiempo lo hemos visto junto con el servicio de clínica del Hospital Centenario. Son esos casos que a uno le cambian a veces un poco la perspectiva de ver a los pacientes y por eso lo quise traer acá. Son patologías que a veces uno está muy ducho en el tema. Por suerte ya tengo un avance del doctor Jiménez, así que eso nos va a ayudar. Pero bueno, a veces cuando uno cambia las regiones de las patologías, no lo tiene en mente y por eso yo quiero traerlo acá porque es un caso que vimos acá en Rosario. Bueno, la idea es presentar mi caso, que es una paciente de sexo femenino de 20 años de edad, que consulta el servicio de clínica por poliadenopatías, pérdida de peso, astenia de 2 meses de evolución y en la última semana de la consulta agrega fiebre y lesiones a nivel de la región facial. Como antecedente de jerarquía, la paciente presentaba amenorrea de 5 meses de evolución. Acá podemos ver las lesiones cutáneas de aspecto moluscoide, que ya tenemos un spoiler del doctor, pero bueno, nos va a servir también. Y se puede observar también, podrás pasar, que la paciente estaba adelgazada, con palidez cutánea mucosa, moderadamente enferma, y poliadenopatías. A ver, volvemos un poquito para atrás, porque hay poliadenopatías que se pueden visualizar acá con las flechas a nivel de cuello y también las presentaba en región occipital, a nivel axilar, también a nivel inguinal. Como característica del dato semiológico en piel, eran las lesiones moluscoides que presentaban en la región facial y en el cuello. Siguiente. Ante esta situación se le pide en laboratorio una analítica de rutina donde se ve que la paciente estaba con una anemia normocítica normocrómica,
leucocitosis con eosinofilia, hiperplaquetosis, que ante todo esto se le pidió un frotis en sangre periférica, donde se informó que la trombocitosis y hiperplaquetosis era reactiva a su cuadro que presentaba, que no era nada patológico a nivel hematológico, un eritro de 110, una elevación transitoria durante internación de las transaminasas y la fosfatasa alcalina, y el resto de los exámenes, estudiando aparte la parte inmunitaria, ahora vamos a ver por qué es importante todo esto, todo negativo, incluso el estudio de HIV. Siguiente. Se piden estudios por imágenes, donde se ve una radiografía de tórax sin particularidades. La tomografía de cuello, tórax, abdomen y pelvis con contraste presenta adenomegalias como dato importante, el resto sin importancia, y después de dilatación de la vía biliar intrahepática, pero generada por la compresión de una adenopatía que presentaba a nivel del ilio. Y también presentaba en la tomografía una esplenomegalia discreta. Siguiente. Ante esta situación también se decía hacer biopsias y escarificación de una de las lesiones faciales, que no se encuentra ningún dato relevante, pero en la biopsia ganglionar se presenta con extensa área de necrosis en la que se observa presencia de innumerables células gigantes con esporos micóticos de mediano y gran tamaño, y ante esta situación se diagnostica una linfadenitis crónica granulomatosa con extensa área de necrosis correspondiente a etiología micótica. Por las características que vamos a ver ahora de las lesiones, en la histopatología era compatible con criptococo. Y en la biopsia de piel, similares características a la histopatología, pero sin visualizar lo que eran las lesiones de tipo micóticas. Más allá de todo esto, los exámenes micológicos fueron dando negativos, así que bueno, nos basamos más que nada en este diagnóstico histopatológico. La siguiente, acá podemos ver la reacción inflamatoria de tipo granulomatosa con esta lesión que refuerzan la cápsula, característica de la criptococosis. La siguiente. Y acá podemos ver en otra imagen las tres lesiones, diríamos, reforzando la cápsula, que era característico de esta lesión micótica. Ante este diagnóstico presuntivo se llega a la conclusión de una posible criptococosis diseminada con afectación cutánea secundaria, teniendo en cuenta que no se descartaban las otras patologías, pero bueno, esto es lo que más fuerte daba para el diagnóstico. Se decide iniciar el tratamiento con anfotericina B, 40 miligramos día endovenoso, hasta completar la dosis, como decimos, acumulada de 1,5 gramos, y luego se la pasa fluconazol, 400 miligramos día, por vía oral durante 6 meses para completar el tratamiento crónico. Luego del tratamiento se observa la mejoría, fíjense incluso cómo aumenta de peso, se puede ver en la región facial, y la mejoría de las lesiones a nivel facial, quedando algunas lesiones eritematosas residuales, pero mejorando estas que tenían la característica moluscoide. Siguiente, 6 meses post tratamiento. Siguiente, la paciente vuelve a la consulta con las mismas lesiones, o sea, va con las mismas características. Siguiente, poliadenopatías, pérdida de peso, astenia y lesiones cutáneas incipientes. Esta vez no eran tan moluscoides, pero bueno, evidentemente estábamos ante una recaída del proceso que había tenido la paciente 6 meses o un año ya, porque 6 meses hasta que terminó el tratamiento. Siguiente. Entonces, bueno, otra vez a pensar, a ver qué podía ser el problema que estaba sucediendo. Para esto tomamos como guía las lesiones moluscoides en una paciente inmunocompetente, porque hasta ahora no habíamos encontrado ningún tipo de patología asociada, y una patología que había dicho 6 meses de tratamiento con una reactivación de su clínica. Entonces, ante esta situación, vamos a ver qué nos pueden dar las lesiones moluscoides. Siguiente, en un paciente inmunocompetente. Siguiente. Las lesiones moluscoides o síndrome moluscoide son lesiones que nosotros vemos en piel, similar al molusco contagioso, que es una patología recontra frecuente que vemos habitualmente en chicos y que es una lesión de tipo pápula con un centro umbilicado. Eso lo hace generalmente el poxvirus, que es el molusco que genera el molusco contagioso, pero también podemos ver lesiones similares de pápulas con nodos umbilicados, y nos va a sugerir que puede ser un paciente con inmunosupresión. Siempre nos hace pensar algo de eso cuando no tenemos en cuenta que sea un molusco, sino que vemos lesiones moluscoides, o que puede interpretarse como una patología infecciosa, que generalmente son, como las que describió muy bien el doctor Jiménez, de características tropicales. Ante esta situación, uno va pensando en diagnósticos diferenciales, uno de ellos es granuloma juvenil, que son, el santo granuloma juvenil, perdón, son lesiones tipo pápulas. Algunas presentan por la fricción o por el roce estas costras centrales que imitan a las lesiones moluscoides. El santo granuloma es una histiocytosis de células no Langerhans, que se puede acompañar también de
afectación del sistema retículo endotelial como adenopatías, esplenomegalia o hepatomegalia, se ve mucho más frecuentemente en los niños. Siguiente, la histiocytosis también, que es la célula de Langerhans, también vamos a ver lesiones tipo pápulas con umbilicación central, también vamos a ver afectación del sistema retículo endotelial. Siguiente, también podemos presentar el granoma anular variante papular, esto se va a presentar más que nada en los miembros, es una reacción de tipo inflamatoria que va a presentar algunas características umbilicadas que también nos puede hacer diagnóstico diferencial. Siguiente, los santomas eruptivos, esto lo vemos en pacientes con dislipemia que hacen estos brotes de santomatosis eruptiva donde se ve también pápulas, algunas con umbilicación central. Siguiente, los tricoepiteliomas son lesiones tumorales que presentan algunos pacientes en región facial, centrofacial, algunas se van escoriando, y también las hiperplasias sebáceas, que son estas lesiones tumorales que vemos en pacientes con cutis seborreico, que obviamente dista mucho de lo que vimos anteriormente, pero bueno, está dentro de los diagnósticos diferenciales por la lesión tipo pápula con implicación central, que a veces en un contexto de paciente con inmunosupresión puede generar un diagnóstico diferencial. Y en cuanto a lesiones infecciosas de tipo moluscoides, siguiente, tenemos las tuberculides, que vemos un paciente con tuberculosis cutánea que hacen reacción a nivel, con tuberculosis cutánea que hacen estas lesiones tipo pápulas también con necrosis central. Siguiente, la lepra-histioide también, que hay que tener en cuenta, hay una variante que hace pápulas y también necrosis central. Siguiente, la sífilis, que es la variante con pápulas que también puede afectar en la región facial con umbilicación central de algunas de sus lesiones. Y ya después nos metemos en las micosis profundas, como la criptococosis, como podemos ver acá. Siguiente, la histoplasmosis y la paracoccidioidomicosis, que acá ya vamos viendo que aparece en nuestra paciente. Ante esta situación, se pide nuevamente examen de rutina, que esta vez no presentó ninguna característica para destacar, pero sí se hace, en este caso positivo, el anticuerpo antiparacoccidioide realizado por inmunodifusión, y también el directo da negativo en el cultivo micológico del ganglio, pero sí aparece positivo el cultivo paracoccidioidomicosis brasilensis. Ante esta situación se diagnostica una paracoccidioidomicosis aguda infanto-juvenil. Recordemos que, como dijo el doctor Jiménez, es característico que esto aparece generalmente en hombres, ¿tá? Pero esta mujer, recordemos que estaba en amenorrea, por lo cual pudo haber sido una causa que favoreció que esta paciente lo desarrolle, igual en niños también. Esta patología aguda infanto-juvenil, acá no hay tanto estrógeno que ayude a combatir a la transformación del hongo, entonces se puede haber dado también por esta característica. Siguiente. Bueno, vamos a resumir porque ya el doctor Jiménez explicó un poco, pero es una micosis sistémica originada por el paracoccidioides brasilensis, evolución insidiosa, generalmente afecta pulmón en la variante crónica, pero nosotros vimos más que nada la piel porque era una variante aguda. Siguiente. Se encuentran ahí endémicas, por eso a nosotros a veces nos costó un poco el diagnóstico, por eso digo que nosotros tenemos la suerte de trabajar en un hospital donde trabajamos un equipo de clínica muy bueno, un equipo de micología muy bueno, un equipo de infectólogos muy bueno. Si esto nos vemos en un consultorio, la verdad que se hace difícil diagnosticar esta patología, porque uno tiene el timing es más, incluso acá y todo, se complica, pero por eso yo lo quise traer, porque a veces uno está en los consultorios privados y pensar en patologías tropicales en Rosario no está tan entrenado el ojo clínico, y por eso está bueno traerlo, que vemos estas patologías frecuentemente. No tan frecuentemente, pero las podemos encontrar. Entonces, la afección aguda la vamos a ver más en niños y en jóvenes, y lo que pasa es esto, el estradiol va a inhibir la fase micelial a fase levaduriforme, es por eso que lo vamos a ver más frecuentemente en los hombres. Siguiente. Como dijimos, recordemos que es moderada la prevalencia de esta micosis a nivel de nuestro país, aunque sea más fuerte obviamente en las áreas tropicales, pero el área nordeste de nuestro país lo presenta. Siguiente. ¿Cómo ingresa la infección? A través de, como dijo el doctor, manipular suelo contaminado. Y acá lo que quiero destacar es que no es una patología que vayamos a ver en pacientes inmunosuprimidos. Eso es importante, ¿está? Eso es lo que más me interesaba mostrar en este caso. Uno siempre piensa que estas patologías están asociadas, y nosotros acá estamos un poco sesgados también por el servicio de infectología, que funciona muy bien, con el doctor Sergio Lupo, con Damián, con los dos Damianes diríamos. Entonces, siempre estamos acostumbrados al paciente con inmunosupresión, y vemos todo el abanico de lesiones cutáneas. Pero bueno, esto pensemos que pueden ser pacientes no inmunosuprimidos. Y sí, obviamente, en la patología crónica, tabaquista y etilista tienen mayor riesgo. Siguiente.
Como dijimos, los casos se pueden dividir en agudo crónico, la crónica focal o multifocal, ya lo explicó muy bien el doctor Jiménez, y después una fase residual o secuelar que se ve más que nada en la parte pulmonar. Siguiente. Entonces, la variante aguda subaguda representa la menor cantidad de casos, un 3 o un 5% de los casos. Se observa en niños y adolescentes, también es una variante que se puede reportar en inmunosuprimidos. Es frecuente en ambos sexos porque acá no está el estradiol que protege, como dijimos, por la edad de las pacientes. En nuestro caso fue porque la paciente estaba en la amenorrea. Una evolución rápida tiene, a diferencia de la crónica, que son 4 a 12 semanas. Y clínicamente va a imitar una enfermedad linfoproliferativa donde vamos a ver lesiones cutáneas de tipo moluscoides. ¿Está? Entonces se va a ver afectado el sistema retículo endotelial, donde le agregamos las lesiones moluscoides, y ahí podemos tener una sospecha de que esta patología puede estar en nuestros pacientes. Siguiente. Siguiente. Y en la fase crónica, bueno, representa la mayor cantidad de los casos, sexo masculino. Vamos a pasar rápido, porque esto ya lo explicó el doctor Jiménez. La presentación pulmonar es la más frecuente, y a nivel de la mucosa oral, la última pasamos, es esto, recordar la lesión moriforme a nivel de la mucosa bucal. Siguiente. Entonces, ¿qué exámenes complementarios vamos a pedir? Los de rutina para patologías sistémicas. Acá vamos a encontrar el sistema retículo endotelial. Por imagen vamos a pedir radiografía de tórax, ecografía abdominal y estudios serológicos que van a servir tanto para el diagnóstico, como vimos la inmunodifusión, o pueden pedirse también contra inmunoelectroforesis, inmunofluorescencia directa o ELISA, pero también nos van a servir para el seguimiento de estos pacientes que, como dijo el doctor Jiménez, lleva bastante tiempo. ¿Tá? Va a haber falsos negativos en inmunosuprimidos y también falso positivo en histoplasmosis aspergilosis. El gold estándar, aunque es difícil de rescatar a veces, por suerte acá tenemos gente entrenada del tema, es el examen directo de las lesiones mucosas o el material obtenido de esputos o fluidos, y el cultivo, pero que son raramente positivos. Siguiente. Lo característico que no vimos en nuestro paciente en la histopatología fue esto, como dijo hoy el doctor, o la imagen de tipo Mickey Mouse o la de rueda de timón, que aparecen los brotes de las levaduras en forma o sea, adherida a la cápsula de la imagen, entonces aparecen estas imágenes satelitales. Siguiente. ¿Y por qué este paciente tuvo esta reactivación? Si lo habíamos tratado en teoría con anfotericina y fluconazol. Siguiente. ¿Qué tratamientos tenemos? Como dijo el doctor, anfotericina B, azoles o el cotrimazol, que hoy en día en las últimas guías están descartando un poco el uso, salvo en algunos casos, como hoy explicó el doctor Jiménez, para uso crónico, para terapias más crónicas. La anfotericina se utiliza en regímenes que requieren una rápida respuesta, pero va a presentar recaídas, por eso siempre hay que asociarlo a los azoles. Dentro de los azoles, el que se demostró que tiene menos recaídas es el itraconazol, que nuestro paciente inicialmente había usado fluconazol, y se usa como directamente tratamiento inicial en leves moderados o para secundario una inducción luego de la anfotericina B. También el voriconazol se está usando hoy en día, tanto uno como otro entre 6 a 12 meses. El fluconazol ya se está dejando de usar por la poca respuesta a largo plazo y muchas recaídas, y el ketoconazol también se dejó de usar. El cotrimazol hoy en día se usa como para segunda línea, pero ya en la actualidad no se recomienda porque son muy prolongados los tratamientos, hasta 2 años o más. Siguiente. En esta paciente iniciamos el tratamiento con itraconazol, esta vez a 200 miligramos por día. Se constató una evolución clínica excelente a los primeros 15 días. Se siguió durante unos meses, pero después no hubo seguimiento a largo plazo, o sea que no sabemos si puede aparecer algún día tranquilamente. Siguiente. ¿Por qué nos pasa esto? Estos tratamientos requieren terapias muy prolongadas y lo vemos, como dijo el doctor Jiménez, como lo vemos habitualmente, en pacientes con factores socioeconómicos que a veces no tienen los recursos para llegar a mantenerse a largo plazo los tratamientos. Y lo estamos padeciendo también nosotros en patologías como lepra. Nos está faltando sí, que eso estaría bueno también plantear, como un equipo integrado con asistentes sociales o grupos que nos ayuden a controlar los pacientes, porque nos pasa que los pacientes desaparecen, nosotros le damos tratamiento supervisado y muchas veces no tenemos el seguimiento porque no tenemos ya, diríamos, personal adecuado para el seguimiento. Y estas patologías requieren de eso. Fíjense cómo lo podemos evitar, con controles mensuales cada 3 meses, que obviamente al principio el paciente, para verse bien y mejorarse, lo va a hacer, pero ya después, cada 3 meses, una vez por año, ahí es donde el paciente se empieza a perder, y obviamente pedir exámenes complementarios, que a veces son pacientes que lo vemos acá, pero que vienen de otro pueblo, de otra ciudad, y venir en forma rutinaria se les complica.
Siguiente. Los criterios de curación, como mostró el doctor Jiménez, remisión de las lesiones por 6 meses. Uno ahí considera que el paciente empieza a curarse. Erradicación del hongo en secreciones pulmonares cuando las tiene. Siguiente. Estabilización radiográfica, que eso lleva más o menos 6 meses. Y los estudios serológicos negativos estables, que va a llevar también como 4 a 6 meses, y son los que nos van a permitir seguir al paciente hasta lograr la curación final. Esto es lo que decía hasta cuándo continuamos con tratamiento. O sea, estudio serológico negativo estable lo vamos a mantener al tratamiento hasta que lo logremos de esta manera. La erradicación es difícil de lograr, se denomina curación aparente o clínica, como que el paciente entra en un equilibrio entre el hongo y su sistema inmunológico, por eso hay riesgo potencial de reactivación tardía, y luego del tratamiento, al lograr este equilibrio, se podría considerar que el paciente está curado, pero necesita siempre una supervisión post-tratamiento. Los controles anuales se hacen hasta por 2 años, y si no se logran las serologías negativas al primer año, hay más riesgo de recaídas. Como para finalizar, importante la noción de foco, más allá de que nosotros estamos, por lo menos nosotros en Rosario, un lugar que está alejado de las zonas, digamos, tropicales, tenemos muchos pacientes que vienen o viven o visitan familiares y nos consultan, entonces tener en cuenta el interrogatorio de la noción de foco. El minucioso análisis del cuadro clínico, las lesiones moluscoides son sugestivas de muchas patologías infecciosas que nos van a hacer sospechar este tipo de problemas. En inmunocompetente también podemos tener estas micosis profundas, o sea que no son solamente la visión del paciente inmunocomprometido, la utilidad de las pruebas serológicas no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento, el examen micológico, el gold estándar, pero no siempre van a ser determinantes como para esperar el resultado positivo para empezar un tratamiento, y el tratamiento debe ser oportuno para evitar secuelas en los casos crónicos y también sostenido para evitar recaídas, que es lo que se ve habitualmente. Pero bueno, muchas veces pasa que no solamente es indicar el tratamiento adecuado y efectivo, sino que poder seguir al paciente, y eso es lo que más dificulta todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesantes los casos que presentaron. Y la verdad que con lo que presentó el doctor Jiménez al principio y los casos, le vamos a dar lugar a los panelistas para que puedan ayudarnos un poco con las preguntas que tengan y las dudas de aquí o de la gente que está del otro lado de la pantalla. A mí, perdón, antes de dejarle, a mí me encantaron muchas cosas, tendría muchas cosas para preguntar, pero estamos con el tiempo muy acotado, porque hablamos mucho de itraconazol, que es una droga bastante controvertida, muy lipofílica, con un PKPD bastante complejo, que se dosa, que no se dosa, con diferentes presentaciones, las soluciones, los comprimidos, las cápsulas, y que eso también tiene impacto después sobre la terapéutica. Es interesante, vi por ahí una dosis acumulada de anfo que es discutible, las diferencias entre las diferentes anfotericinas los vamos a tratar más adelante con las otras charlas. Pero bueno, veamos quién quiere preguntar y qué. Bueno, gracias Damián. Algunas reflexiones, sobre todo porque hay muchos alumnos, hay médicos clínicos también, hay infectólogos presentes. En primer lugar, pensar que la piel es un órgano más, entonces pensar también, bueno, yo soy infectóloga, o sea que tengo una mirada infectológica, pero siempre pensar también para enfermedades autoinmunes o para neoplasias que la piel es un órgano más, así que ir a buscar en otros órganos, porque puede haber expresión de una misma enfermedad en diferentes lugares. Por eso, como el caso que comentó el doctor Pichidilli, interesante que si yo no encontré el elemento fúngico en la biopsia cutánea, ir a buscarlo a un ganglio, por ejemplo, y seguir buscando, agotar todas las instancias de diagnóstico posible. Con respecto también al inmunocompromiso, bueno, para coccidomicosis, como bien dijeron los disertantes anteriormente, se puede presentar en pacientes inmunocompetentes, pero bueno, siempre pensar que la patología infectológica nos hace pensar en el huésped también, no solo el agente, el inóculo y todas las características del agente infeccioso, sino también en el paciente. Descartar inmunodeficiencias, sobre todo, por ejemplo, con histoplasmosis, criptococosis o formas diseminadas de otras infecciones fúngicas, y no solamente pensar en el HIV, que es la causa de inmunodeficiencia secundaria más frecuente, también la diabetes mal controlada, las inmunodeficiencias celulares. Muchas veces
nosotros recibimos pacientes con, por ejemplo, manifestaciones atípicas de histoplasmosis en pacientes que hasta el momento no habían sido diagnosticados de una inmunodeficiencia primaria, a expensas de linfocitos, por ejemplo, o de otro tipo de o alteración neutrofílica en el caso de Aspergillus. Así que siempre tener la mente abierta e ir a buscar otras alteraciones inmunológicas, ni hablar, las patologías autoinmunes también. Y otro punto muy importante es el tema epidemiológico, ¿sí? No solamente en cuanto a lo que hace el paciente en estos momentos, o sea, en la actualidad, sino en dónde nació, dónde vivió, a qué se dedicó toda la vida, porque hay patologías que tienen un periodo de incubación muy prolongado, también leishmaniasis, que es un diagnóstico diferencial de estas patologías fúngicas crónicas, por ejemplo, que puede tener un periodo de incubación muy importante, el paciente haber vivido en la zona endémica en Argentina, en el noreste, noroeste, o con los migrantes que estamos teniendo de lugares tropicales o subtropicales, tenerlo en cuenta. Así que me parece importante, como dijo Damián, seguramente lo van a tratar más adelante, tema de anfotericina y dosis acumulada, eso está un poco en desuso. Otro tema es el itraconazol, voriconazol, no se olviden de la dosis de carga, dosis doble el primer día o los primeros días. Me parece que es una mirada infectológica general, así que dejo ahora al especialista en diagnóstico. ¿El otro panelista? Soy especialista yo. No, yo preguntar tampoco, no, estuvo muy buena las exposiciones, la verdad. Yo lo que quiero remarcar acá, más allá de que somos un equipo que tenemos experiencia en el laboratorio, es importante, yo creo, el ojo del médico. Yo creo que es fundamental. Tenemos un caso de un padre en terapia ahora que, por medio de las imágenes y la sospecha del médico, a nosotros nos orientó a buscar el para, porque hay una técnica particular chiquitita que es que si a mí el médico de terapia no me decía, mirá que puede ser una para esto, por ahí pasaba por alto también. Yo creo que es fundamental la sospecha y tener que el médico nos brinde esa información de qué tiene el paciente, dónde vive, dónde estuvo, porque a veces a nosotros no nos llega el paciente, nos llega la muestra. Yo creo que la interacción esa es muy buena. Yo tengo una interacción buena, gracias, por suerte, con los médicos, que es una herramienta fundamental, porque si bien nosotros somos un equipo con muy buena formación, tenemos mucha experiencia, pero si del otro lado no está el médico que tiene ese ojo clínico, otras herramientas como las imágenes, que hoy en día son muy importantes, yo creo que hacemos agua también. Así que está bueno eso de que la agudeza del médico, sobre todo en las lesiones de piel, que son tan inespecíficas muchas veces, pero a veces por ahí la gran cantidad de pacientes que se ven acá en el hospital y la experiencia nos ayudan a nosotros también a llegar a un diagnóstico como corresponde, porque parece fácil que te llega la muestra y uno puede ver de enseguida o hacer un directo o aislarlo por cultivo al hongo, pero ayuda mucho la orientación que nos pueda dar el médico para buscar particularmente determinado agente micológico, ¿no? Así que creo que está buena la interacción que se está dando, y este tipo de reunión así me gusta porque aprendo mucho, yo aprendo mucho de ellos, y yo creo que los médicos también aprenden mucho de nosotros, así que está bueno. Así que no preguntar no creo que nada en particular. Bueno, abrimos, a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración, les dejamos el micrófono. Estamos igualmente con el tiempo muy justo porque empezamos más tarde y debemos darnos 15 minutos de descanso antes de empezar con la otra mesa. Les pido por favor que quienes no se hayan todavía inscrito, no hayan dado el presente, lo hagan para tener la certificación correspondiente ahora en el break. Y les agradecemos a todos a los panelistas y a las panelistas y a quienes han expuesto porque lo han hecho muy bien. Y los invitamos a pasar un ratito a esperar afuera y en unos minutos retomamos con la próxima charla. Muchas gracias.